buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. Vamos a hacer un análisis hoy de cómo está el mundo, a qué nos enfrentamos. Estamos en realidad ante una lucha de civilizaciones con la situación que está pasando en el Medio Oriente, que está pasando en Ucrania, una situación bien seria. ¿Está Europa y Estados Unidos preparada para tener estos frentes? Estamos al borde de quizás la tan llamada Tercera Guerra Mundial. Este y otros temas los vamos a analizar hoy con nuestro invitado, el politólogo y escritor Julio Schilling, que ha estado con nosotros aquí en otros programas. Creo que es una persona que hace análisis certeros, una persona que analiza las cosas con profundidad y tratar de hacerlo de una manera no tribal, sino una manera que podamos analizar el tema y en realidad poner los hechos delante para que nuestros televidentes los puedan entender con facilidad. Así que te agradezco muchísimo, Julio. Gracias a ti. Dicho sea de paso, creo que tienes un evento próximamente, ¿no? Correcto, el jueves 11 de septiembre, casualmente, donde vamos a tener un simposio bajo el lema Defendiendo la Libertad 13 años después del 11 de septiembre, donde se va a tratar sobre los peligros del yihadismo, sobre el papel de Israel como aliado indispensable en la defensa de la libertad y las nuevas metodologías que el despotismo está usando para subvertir el orden del mundo democrático. Va a ser el jueves en la Biblioteca Pública del West Dade, que es la que está en Coral Way y la 94 Avenida, a las 6:15 de la noche. La entrada naturalmente gratis y abierta al público este jueves 11 de septiembre en la Biblioteca Pública West Dade. Yo creo que es importante que vayan y participen porque quizás ahí van a haber exponentes con diferentes puntos de vista sobre la situación y eso le va a enriquecer el conocimiento para poder hacer análisis un poco más certeros, ¿no? Correcto. Y yo creo que eso es importante. Pero para venir, que más o menos estamos hablando sobre lo que tú vas a presentar este próximo miércoles 11 de septiembre en la biblioteca. Próximo jueves 11 en la biblioteca que está ahí. Esa es la primera que cuando las personas van a votar adelantado la ponen ahí en Coral Way y la 94 Avenida. Correcto. Y quisiera empezar al revés, ¿no? No con la situación, sino está Europa y Estados Unidos económicamente y políticamente preparados para poderse enfrentar a este movimiento que yo le llamo como es un choque de civilizaciones que está sucediendo en el Oriente Medio y la posición de Rusia en este caso, en el caso de Ucrania, que cada día se complica más. ¿Están preparados políticamente y económicamente para eso? Yo creo que no tienen ninguna alternativa. Pero me gustaría saber si están preparados o no. No que no tengan alternativa y a lo mejor sin estar preparados pues tienen que hacerlo. La pregunta mía, ¿están con la capacidad que se necesita para enfrentarse? No y sí. Y disculpa que me escapa un poco porque es fundamental entender realmente el riesgo. Tú hablaste del choque de civilizaciones. Yo sé que eso tú lo sabes, pero para beneficio de la audiencia, abrió una polémica entre dos politólogos, Samuel Huntington, que él argumentaba que a la caída del comunismo soviético, el próximo problema sería el choque de las civilizaciones. Estaba otra visión donde pues argumentaba que era básicamente el liberalismo clásico, la democracia había triunfado y ese es el que iba a continuar, que eso lo promovía Fukuyama. Bueno, yo te diría que yo creo que es una mezcla de las dos. En otras palabras, la democracia liberal sigue siendo el modelo para el cual la aspiración mejor que puede tener una sociedad libre, si es que esa es la aspiración. La democracia liberal sigue siendo la respuesta y el islamismo radical, que lo veo más allá de una civilización como una ideología radical sumamente peligrosa que ya no está contenida a
los territorios donde hay una mayoría de la población musulmana, sino precisamente, y volvemos a tu pregunta de Europa y los Estados Unidos, Europa tiene un severo problema de una población musulmana sumamente agresiva, o mejor dicho, sumamente abierta a estas ideas extremistas que buscan la internacionalización de la yihad, en otras palabras, una guerra contra el occidente, el mundo libre, una guerra contra la democracia liberal, una guerra contra el sistema de libre empresa. Es un retorno a una época medieval cerrada donde la ley sharia no sería una fuente de ley, sino sería la ley. En otras palabras, un Estado de Derecho dejaría de existir, y hay que entender que el yihadismo reposa sobre la conquista mundial. El hecho de que hay una división entre los chiitas... Ese no es lo que siempre todos los imperios tratan de lograr, de que su imperio cada día crezca más y más. España en una época, pues todos sus asentamientos, el sol aparecía en alguno de ellos. Es decir, el tamaño del imperio era gigantesco. Es decir, quiere decir con esto el romano, quiere decir que todos los imperios, la finalidad es la conquista del globo terráqueo. Por lo menos lo que conocen, ¿no? Hoy en día se conoce mucho más que en aquella época. Pero esa es la finalidad de todos estos imperios, ¿no? En cierta forma sí, o sea que es cierto que a través de la historia pues siempre han habido una competencia entre poderes, entre tribus. Europa básicamente se funde sobre la competencia entre diferentes tribus. La diferencia es que aquí estamos delante de un modelo que tiene otro esquema de valores completamente diferente. Y esa es la gran diferencia. Tiene muchos paralelismos a lo que es el comunismo internacional. No digo lo que fue, sino lo que es, porque eso también está teniendo un reciclaje y una nueva aparición. Pero tienen una gran similitud en el sentido de que creen en el adoctrinamiento. El islamismo radical está llevando a cabo una campaña extraordinaria en niños, adoctrinarlos para la guerra, y lamentablemente muchos de nuestros aliados, Arabia Saudita, Qatar, están financiando estos tipos de centros de preparación que tienen una fuerza extraordinaria precisamente en el occidente. La Hermandad Musulmana, esa organización desde 1928 que surge en Egipto en respuesta a esa etapa liberal que estaba surgiendo, ha penetrado a los Estados Unidos enormemente en términos de las instituciones académicas y las instituciones de la cultura, para precisamente tratar de legitimar lo que al final buscan es la conquista del mundo. Para alejarme un poquito de la parte política, para ser un poquito más pragmático en eso, porque todos los imperios han utilizado la misma metodología para poder conquistar. Aquellos que no lo han hecho han fracasado y han terminado sus esfuerzos. Pero todo el mundo lo hace hasta en las religiones, que se permitía hacer o no se permitían hacer. Y quizás tal vez eso es lo que vamos a llegar hoy en día. Por eso que digo yo, esa lucha de civilizaciones. Pero quiero primero analizar si Estados Unidos, no por sus líderes, si Estados Unidos está preparada, igual que Europa, para poder tener estos frentes, porque ya no solamente es en el Oriente Medio o Cercano Oriente, como le querramos llamar, y en este caso en la propia Europa con Ucrania, pero hemos visto algunos incidentes con China en la parte de Asia, es decir, que pudieran abrirse otros frentes quizás en un futuro. Puede, para que el televidente tenga una idea, Estados Unidos, con la situación que tiene hoy en el país, de su crecimiento económico muy lento, puede enfrentarse a esta situación, aunque tenga que enfrentarse porque no le queda más remedio, pero tiene la capacidad para poder enfrentarse. Te diría que sí, okay. Y voy a referirme al refrán ese antiguo que dice: lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Okay. Porque, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre realmente abrió los ojos a los estadounidenses y a muchos en el mundo libre de hasta dónde puede llegar este peligro. Cuando vemos 2 periodistas degollados, después que
para dar el beneficio de la duda a esta administración, los Estados Unidos abandona el territorio de Irak, tiene una cantidad de concesiones, tuvieron en canje de aquel soldado con por Qatar, unos cuantos terroristas. Por 5. Correcto. Entonces, todas estas concesiones, el presidente Obama le ha dado una validez. Uno de sus primeros discursos lo hace en el Cairo. Le ha dado un terreno extraordinario a el Islam. ¿Y cuál es la respuesta? Hemos visto un incremento. Cuando habla del Islam, ¿estás envolviendo a todo el Islam o estás hablando de estos grupos sectaristas? Es muy cuidadoso y me alegro mucho que tú toques ese punto porque a mi juicio, y esto sería parte, porque al principio te contesté no y sí a tu pregunta, y creo que sí está preparado por estos eventos trágicos y dramáticos. Le recuerdan a la psiquis norteamericana de la magnitud del peligro, pero si existe el nivel de concienciación de la gravedad del peligro, no. Y eso es muy lamentable porque hay 1.300 millones de musulmanes en el mundo. Menos del 10% están abiertos a estas ideas. Egipto, que es el país árabe más grande, más de 30 millones de egipcios en junio del 2013 salieron a las calles solicitando que removieran a Morsi. El general al-Sisi, musulmán practicante, está en contra de la Hermandad Musulmán, que es una organización terrorista y peligrosísima. La mujer en el mundo musulmán, por lo general, es aterrorizada. Hay que enlistar a gran parte del mundo musulmán en esta lucha porque mueren más musulmanes a causa de estos grupos extremos que no musulmanes. Pero ¿cómo podemos nosotros poder ayudar a cambiar eso? Y yo creo que lo que estás diciendo es lo correcto. Cuando nosotros tenemos de aliados, lo defendemos a países que sí gobiernan con la ley Sharia, como lo que es Saudi Arabia, donde la mujer no tiene ningún tipo de derecho. Entonces, ¿qué van a pensar otras personas? Si usted está apoyando a Saudi Arabia, armas a Saudi Arabia, que es un país donde las personas no tienen esa libertad que tanto estás promoviendo, ¿cómo yo voy a creer que lo que tú estás haciendo es lo adecuado? No. El caso de Arabia Saudita es un caso que realmente... ¿Le hace daño a Estados Unidos? Le hace daño a pesar de que lo ha servido cuando la guerra contra el comunismo soviético pues, fue un gran aliado. Sin embargo, lamentablemente hay una minoría dentro de la estructura de poder de Arabia Saudita que alimenta este salafismo, que alimenta esta radicalidad con recursos económicos. Y yo creo que los Estados Unidos tiene mecanismos para presionar a Arabia Saudita y a Qatar para que no sigan aportando a esos movimientos. Yo creo que la aspiración... Sí, que no importa que estén gobernando con la ley Sharia, que pierdan el derecho, aunque esos gobernantes quizás sean un poco más, por lo menos que no aporten económicamente a estos movimientos de extrema musulmanes, no importa el sistema de gobierno que tenga. Es decir, cuando nosotros tratamos de llevar nuestra democracia a esa región, pero no es como que estamos, algo que no estamos de acuerdo nosotros mismos de lo que el mensaje debe de ser. Porque en uno apoyamos a ese país porque nos da los recursos que necesitamos, sin embargo tratamos de crear otra cara, otro movimiento político diferente en otras regiones. Mira, hay que separar idealismo de ingenuidad. El mundo musulmán, por lo general, la idea de una democracia funcional es un proceso, hay que entenderlo como un proceso dinámico y hay que diferenciar entre lo que es una dictadura autoritaria y totalitaria. El Shah de Irán, por ejemplo, no era un demócrata, podemos decir que tenía una dictadura autoritaria, pero es mucho mejor que la dictadura totalitaria. Una monarquía. Correcto. Mucho mejor que la dictadura totalitaria que está en el poder ahora en Irán. Y mucho, o sea, que es mucho más peligroso.
La dictadura autoritaria en Egipto es mucho más preferible Que la de los musulmanes. que la musulmana porque sería totalitaria, pero no solo eso, porque dictaduras autoritarias tienen la posibilidad de transitar eventualmente hacia una democracia. Claro, Arabia Saudita, entonces, basado en ese aspecto, Correcto. Hay que aceptarla. Exactamente, yo creo que ¿Y por efectivamente. qué Assad en Siria no? Que era, no tenía la ley Sharia donde los cristianos, y son los que de Cristo, funcionaban independientemente sin problema. ¿Por qué entonces Assad sí? Te voy a decir por qué. Saddam Hussein y el régimen de Assad, ambos tenían una conexión muy íntima con el terrorismo internacional. En otras palabras, no podemos mirar a ISIS. No Saudi Arabia. ¿Eh? No Saudi Arabia. Bueno, Arabia Saudita era el que daba el dinero, pero la logística, mira, ISIS es producto gracias al Assad, el régimen de Assad, porque el argumento de ¿Y si no está luchando contra Assad? Está luchando, pero ¿quién? Para eliminar a Assad. ¿Quién permitió? No, con quien primero estaba luchando era con las fuerzas democráticas dentro de Siria. Y ahí se metió Al Qaeda y entonces ahora salió esta cosa. Pero es que eso fue la posición del régimen de Al-Assad en todo momento. ¿Quién se ha beneficiado de ISIS? El que más se ha beneficiado ha sido el régimen de Assad. En otras palabras, él toleró y facilitó el transporte entre las fronteras con Irak. Hubo una tolerancia y una selección de a quién iban a atacar porque sabían que el islamismo radical, por medio de este nuevo frente islámico, del Estado Islámico de ISIS, les iba a servir sus propósitos de la supervivencia. Assad ha resultado un dictador muy astuto e ingenioso, porque realmente ha podido usar, cuando él empezó a decir, la alternativa a mí son el islamismo radical, en ese momento eran una minoría. Habían fuerzas democráticas mucho superiores en número, es más, compuestas gran parte por desertores del régimen de él, que querían una apertura democrática. Sin embargo, él facilitó y dio salvoconducto a estos elementos para que precisamente... ¿Pero qué apertura democrática en Siria? ¿Siria era un país totalitario o era un país donde habían elecciones y se elegían a las personas? ¿Qué tipo de sistema político tenía Siria? Es una dictadura porque el único partido que él ha tolerado es el partido, o sea, en otras palabras, no habían elecciones competitivas, bajo ningún sentido de la palabra, ni las condiciones. No tenía contrincante Assad cuando aspiraba. Para nada. Los contrincantes eran aliados políticos de él. Entonces, esa es la diferencia de un régimen como el de Assad y el régimen como el de Hussein. Operan más bajo un esquema totalitario porque ambas familias en efecto eran dictaduras sultánicas. Si tú le preguntas a los sirios hoy en día que viven en Siria y a los iraquíes que viven en Irak hoy en día, ¿cuándo estaban mejor? ¿Ahora o cuando estaban esas dictaduras como la de Assad y la de Saddam Hussein? ¿Qué tú dirías? ¿Qué te dirían? La tercera opción que no la mencionaste, si eso es, en el caso de Irak, que los Estados Unidos hubiera permanecido... Bueno, pero estamos viviendo la realidad. Porque no podemos, las hipótesis no le resuelven los problemas a los ciudadanos. Si tú le preguntas a esos iraquíes hoy en día y le preguntas a los sirios, ¿qué te dirían? Yo creo que tenemos que recordar de nuevo que Irak, precisamente al ser derrocado Saddam Hussein, el pueblo estaba enormemente en apoyo de ese proceso. La quiebra del orden es producto de, lamentablemente, lo que los Estados Unidos hace demasiadas veces, y eso es perder la paz. Y en cuanto a Siria, esas protestas no fueron hechas por fundamentalistas islámicos, que nosotros vimos al principio de la revolución en Siria, sino más bien por elementos que buscaban la democracia. Incluso había apoyo dentro de la minoría cristiana para al final salirse de la dictadura de los Assad. Lo que pasa que el islamismo radical es un adversario que aprovecha toda esta situación, igual que por ejemplo en Egipto, todas esas protestas. ¿Crees tú, porque no quiero hacer esto nada más de esta región, crees tú
que va a haber un enfrentamiento de Estados Unidos con tropas en la tierra, como le dicen, con los zapatos en la tierra, en esta región para eliminar a ISIS, o tú crees que no va a pasar? Creo que no es necesario. Creo que no es necesario porque hoy en día la Fuerza Aérea de los Estados Unidos podría hacer suficiente daño como para neutralizar la ISIS, lo suficiente como para que no solo abandonen Irak, sino dentro de Siria, que es muy importante. El presidente tiene razón cuando dijo que lo que está haciendo es debilitando a ISIS para que sea manejable, es decir, que lo pueda neutralizar, para que no pueda avanzar. Es decir, ¿estarías tú de acuerdo con esa posición? No, yo no quiero solamente contenerlo, yo quiero revertir lo que han ganado. ¿Cómo lo puedes cambiar? Bombardeos desde el aire nada más, cuando generales de los Estados Unidos han dicho que para poder lograr ese objetivo habría que entrar en Siria, donde están el comando, y no solamente del aire se puede destruir. Él dijo que los bombardeos solos no pueden controlar, que tiene que ser otro. ¿Quieres decir con esto que entonces estás en desacuerdo con lo que dice el general? Estoy en desacuerdo con lo que está haciendo el presidente, y creo que lo que dice el general de tener una incursión en Siria, eso sí me parece necesario. Ahí hay tropas en la tierra. No necesariamente tropas. Yo creo que hay una oposición que los Estados Unidos puede armar, debe armar, y las Fuerzas Armadas de Irak, los Estados Unidos debe armar, porque es más, muchos de esos muchachos iraquíes que se apuntaron en las Fuerzas Armadas se han visto traicionados al ser básicamente abandonados a la suerte frente a las fuerzas de la ISIS. Yo creo que eso es un error. Yo creo que no es necesario cuando hay dispuestos, cuando hay soldados dispuestos a llevar a cabo esa guerra. Tanto el ejército de Irak como la oposición dentro de Siria, un compromiso serio de armarlos. ¿Eso lo vamos a ver antes de noviembre o después de noviembre? Después de noviembre. Antes de noviembre no pasa nada. El presidente va a tratar de... Posiblemente entonces ISIS pues pueda coger mucho más fuerzas si no se le hace un ataque radical para eliminarlo. Fíjate, los bombardeos han sido muy limitados y así todo han tenido pérdidas. Unos bombardeos mucho más intensos lograrían una reversión, pero de nuevo, los que pueden tener las botas en la tierra son los que ya están, que son las fuerzas de oposición dentro de Siria, las no radicales y las Fuerzas Armadas de Irak. ¿Cómo las identifica cuando hay una cantidad de grupos que son diferentes totalmente uno de otro? ¿Cómo las identifica? Se está hablando de que muchas de estas personas que están en ISIS fueron entrenadas en Jordania por los Estados Unidos, porque eran las tropas que estaban en desacuerdo con Assad. Y dicen que mucha de esa gente están entrenadas hasta con armas que los americanos le aportaron en Jordania para entrenarlos. La oposición siria es una situación compleja, pero sin duda el producto de ISIS es gracias a el salvoconducto que la dictadura de Assad le ha otorgado para que tuviera movimiento dentro de su territorio. Si no, no hubieran llegado a Irak. ¿Tú crees que esto va a ser después de noviembre? Antes de noviembre no va a haber ningún tipo de enfrentamiento. Va a haber un tipo de política la como estamos viendo. De Ucrania, porque quiero rapidito y no me queda mucho tiempo. La situación de Ucrania, donde Rusia ya se habla de que más 1.000 soldados rusos están dentro del territorio ucraniano y están buscando cogerse esa región porque es importante para crear un puente hacia Crimea con Rusia. Es decir, que ellos no van a ceder ese espacio. La OTAN no puede participar activamente porque Ucrania no es parte de la OTAN, aunque puede hacerse a posteriori. La OTAN ha declarado de que ya va a tener un movimiento bien activo y va a llevar hasta a los países que son miembros de la OTAN alrededor de 4.000 soldados. ¿Crees tú que ese mensaje pueda ser el que pare a Putin, o crees tú que eso no va a suceder y vamos a ver un enfrentamiento entonces en Europa también con el caso de Rusia y Ucrania? No vamos a ver un enfrentamiento, sí, porque al final Putin lo que se está haciendo es aprovechando de la política de apaciguamiento del presidente Obama. Yo considero de que si la OTAN, no desde ahora, desde hace tiempo, le hubiera dado una entrada de emergencia a Ucrania,
y hubieran enviado tropas, la presencia de fuerzas de la OTAN hubiera impedido, Rusia no se hubiera metido al nivel en que se ha involucrado, pero lo ha hecho porque ha leído los señales del presidente, esa línea que trazó en Siria. Estados Unidos es responsable y culpable de todo lo que estamos viendo en este momento. 100%, con respecto a Ucrania y con respecto a ISIS, 100%, sí, porque el mal estaba ahí, pero el mal estaba mucho más controlado. Antes de esta administración tomar el poder, el islamismo radical estaba en retroceso, era un mundo que pese a haber estado mucho más reciente, atacado, cuando miramos ahora todo esto que está ocurriendo, y tú lo señalaste previamente, no está solo contenido a territorio donde hay una mayoría de los musulmanes. En India está habiendo una penetración extraordinaria por estos grupos fundamentalistas. Dice que está creando un grupo en la India. Correcto. Esto es peligrosísimo porque la yihad es una guerra mundial para conquistar el poder político. Entonces, los Estados Unidos, Europa, tienen que tomar cartas en el asunto porque es una amenaza directa a la seguridad nacional de esos países, de nuestros países. Entonces, tampoco podemos cometer el error de pactar y pensar que podemos forjar una unión con el despotismo, lo que hay en Rusia. Ya una vez el mundo libre pactó con la Unión Soviética para vencer el nazismo y vimos lo que trajo después. Yo creo que esto es un asunto de la democracia que deben de enfrentar sin mezclarse. ¿Y qué seguridad te da a ti para decir de que no va a haber que Putin va a ceder y que no va a haber un enfrentamiento entre la OTAN y Putin? Porque Putin Rusia tiene un 80% de aprobación. Tiene un 80% de aprobación, pero esa aprobación puede cambiar así si su suerte va de lado. En otras palabras, no importa el 80%, porque de todas maneras no es una democracia. En otras palabras, él no se tiene que presentar ante las urnas igual que un líder del mundo libre, porque lo que hay en Rusia... Él se presenta a las urnas. Se presenta, pero hay un control de prensa, hay un control de una serie de mecanismos que hace que Rusia ya no es una democracia. El próximo jueves 11... ¿A qué hora? A las 6:15 de la tarde. En la biblioteca de Coral Way, la 94 Avenida. Correcto. Todos están invitados, la entrada es gratis. Yo les aconsejo que vayan, estos son temas que requieren mucho tiempo, pero vale la pena escuchar las diferentes opiniones para poder ejercer la nuestra con un poquitico más de conocimiento. Los veo el próximo domingo con otro programa, estoy seguro va a ser de su agrado. Muy buenas tardes. Está preparada para enfrentarse a una guerra con un país que tiene